¡Wow! ¡Qué interesante es la diversidad colombiana! Pero en especial el oso de anteojos. Wow, amiga, qué interesante lo que estás viendo ahí. ¿Sí? ¿Nos puedes contar más sobre eso? Es sobre la biodiversidad colombiana, pero me fascinó el oso de anteojos. Míralo tan bonito. Wow, hermoso. Sí, tengo una idea. Como somos estudiantes de Ecología de la Javeriana, ¿por qué no investigamos más sobre el oso? Sí, y nos puede ayudar a conocer más sobre nuestra fauna y además sobre la fisiología del oso. Me parece una super idea. Veámonos en 10 días y compartimos nuestros conocimientos. Bueno, amigas, vamos a ver qué encontramos. Su nombre, oso de anteojos, proviene de las manchas que están alrededor de sus ojos, haciendo parecer que lleva anteojos. Llegan a medir entre 1.30 metros las hembras y 1.90 metros los machos, siendo uno de los mamíferos más grandes de Sudamérica y pesan entre 80 y 125 kilogramos. Además, su esperanza de vida es de 25 años en el medio silvestre y 36 años en cautiverio. ¿Alguna encontró algo sobre su pelaje? Su pelaje es de un color negro y café negruzco, uniforme y áspero. Esta es una adaptación que le ayuda a regular su temperatura, pues mantiene el calor con facilidad, haciéndole frente a las frías condiciones climáticas en las que habita. Sin embargo, no sé mucho sobre su hábitat. ¿Alguno sabe a fondo sobre esto? Sí, se distribuye a lo largo de la cordillera de los Andes y prosperan muchos tipos de hábitat terrestres, desde 250 a 4.750 metros sobre el nivel del mar. Cumple el papel de dispersor de semillas y transformador del bosque al derribar arbustos y ramas con sus patas, pero ¿de qué se alimentan estas condiciones? Así se alimenta. El oso de anteojos es un animal omnívoro, aunque en su mayoría es herbívoro. Su dieta incluye pescado, cactus, frutas, hojas, miel, etc., por lo que cuenta con adaptaciones como la forma especial de su cráneo, la dentición, que les facilita el manejo de alimentos fibrosos como los vegetales duros. Él obtiene las hojas y las bayas al sacudir los árboles después de trepar gracias a su adaptación característica de patas planas y al ser uno de los animales más grandes de la cordillera de los Andes no cuenta con depredadores naturales. La mayor amenaza son los cazadores furtivos y la destrucción de los bosques. ¿Sabes cada cuánto se reproducen estos animales? Se reproducen únicamente entre abril y junio y tienen entre 1 y 4 crías. Únicamente se reproducen en este periodo porque por lo general son animales solitarios y diurnos, que suelen marcar el camino por el que han ido con rasguños y olores, creando senderos para saber por dónde devolverse. Pero quisiera saber sobre su sistema nervioso. ¿Encontraron algo? Sí, su organización funcional está distribuida en dos principales grupos. Primero, el sistema nervioso central, que se encarga de los sistemas de control y coordinación superior. Además, está compuesto por encéfalo, médula espinal y meninges, y el segundo, el sistema nervioso periférico, que se compone de ganglios y nervios. Este presenta una doble función. Por una parte, transporta los estímulos internos y externos percibidos por el organismo y los lleva hasta el sistema nervioso central para ser procesados. Por otra parte, traslada las órdenes generadas por el sistema nervioso central hasta los órganos y los músculos del cuerpo. Además, está protegido por el líquido cefalorraquídeo que transporta oxígeno, glucosa, etc., y los huesos del cráneo. No me queda muy claro. ¿Qué es el encéfalo? Yo te explico. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central que incluye el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebro está dividido en dos hemisferios, izquierdo y derecho, al igual que el cerebelo. Otras estructuras vitales dentro del cerebro son el hipotálamo, que es el centro neural de termorregulación, hambre, sed, etc., y el sistema límbico e hipocampo, donde se alojan las funciones de conducta y la memoria, etc.
Hablando del cerebro, se divide en zonas denominadas lóbulos cerebrales, que se especializan en una determinada función. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo, y viceversa, excepto en la visión, donde interactúan ambos lóbulos por igual. Y el cerebelo también está dividido en dos hemisferios. Su principal función es la coordinación del movimiento. Otra estructura importante es el bulbo raquídeo, que le da soporte a las estructuras superiores del encéfalo y lo conecta con la médula espinal. Esta se encarga del control de funciones involuntarias, como la actividad respiratoria, cardíaca y vasoconstrictora. Ahora que mencionas la médula espinal, esta conecta el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. Su principal función es la transmisión de impulsos desde el sistema nervioso periférico al encéfalo, vía sensitiva, y viceversa, vía motora. El sistema nervioso periférico está formado principalmente por nervios, que son un conjunto de axones encargados de transmitir la información. Además, tienen una serie de vasos que mantienen vivo al nervio. El sistema nervioso periférico presenta dos subdivisiones. El sistema nervioso somático, formado por un conjunto de receptores que captan una información que viaja a la corteza cerebral, donde se procesa y manda una respuesta consciente y voluntaria. Y el sistema nervioso autónomo o vegetativo, formado por otro conjunto de receptores conectados a estructuras cerebrales voluntarias, cuya información viaja por las vías nerviosas hacia músculos y glándulas. Las subdivisiones son similares a los tipos de respuestas nerviosas, que pueden ser complejas, voluntarias y conscientes, y estas se manifiestan en la corteza cerebral, o simples, que son automáticas, no conscientes, involuntarias, e incluyen el arco reflejo, que se activa ante un estímulo potencial, propenso a causar daño, por lo que la médula espinal da una respuesta primaria y de emergencia, que es el reflejo de retirada. Esta sensación es captada por receptores que van al sistema nervioso central para luego hacer sinapsis con un músculo esquelético. Por ejemplo, cuando el oso de anteojos se siente en peligro, eriza su pelo y se levanta en dos patas para mostrar mayor poder y masa muscular. Faltaría hablar del sistema nervioso autónomo. Este se divide en simpático, que tiene como función la activación general del organismo, el gasto de energía y preparar el cuerpo para un nuevo día o para cualquier situación de alerta. Por otro lado está el parasimpático, que fomenta la conservación de energía del organismo y su relajación. Pasemos al sistema respiratorio. La función de este sistema consiste en oxigenar cada célula del cuerpo. Además, ayuda al drenaje linfático y a la desintoxicación del organismo. En osos, la respiración se lleva a cabo por dos pulmones que se ramifican en bronquios, bronquiolos y alvéolos, e inicia con la inhalación, donde se obtiene el aire mediante la boca y la nariz. El aire que entra viaja por la tráquea y llega a la laringe, pasa por los bronquios para llegar a los alvéolos. Allí es donde se da la oxigenación de la sangre, que pasa a través del vaso sanguíneo que recubre el saco alveolar. Este proceso se termina con la exhalación, donde sale el aire de los pulmones y se libera el CO2. Pasando al sistema muscular, es importante recordar cómo se da la contracción muscular, antes de diferenciar los músculos como tal. En primer lugar, las neuronas transportan la información del estímulo y, dado que tienen cobertura de mielina en algunas partes del axón, agilizan la transmisión del impulso nervioso, el cual se da gracias a un estímulo que, si es efectivo, permitirá que se dé un cambio en la polaridad de las células musculares. Hablamos del sistema nervioso, el único tipo de músculo controlado voluntariamente es el esquelético. Este tipo de músculos se adhieren a los huesos mediante tendones, los cuales controlan la contracción y relajación de los músculos esqueléticos. El cerebro envía esta información a la médula espinal y mueve los músculos. Hay tres tipos de células especializadas en el sistema muscular. Las cardíacas, que solo se encuentran en el corazón, su función es controlar el bombeo automático de este órgano. Son músculos dirigidos por el sistema nervioso y su movimiento es involuntario. También están las células del músculo liso. Estos se encuentran dentro de los órganos y causan su movimiento de forma involuntaria. Finalmente, las células del tejido esquelético, que son las más esenciales en el funcionamiento de la locomoción.
Los músculos asociados a estas células están controlados directamente por el sistema nervioso central y están unidos a los huesos. Estos músculos le permiten al oso moverse voluntariamente mediante la contracción y relajación muscular. Pero bueno, cambiando al sistema excretor. Este se encarga de limpiar la sangre a través del desecho generado luego del metabolismo, ya sea en forma de sudor u orina. Además, tiene el fin de mantener el equilibrio osmótico, es decir, la cantidad de agua al interior y exterior de la célula. Lau, mira que también leí que en el caso del oso de anteojos, al ser un mamífero de gran tamaño, consume agua por lo que esta no viene solo de los alimentos que ingiere. Además, para poder desechar los residuos metabólicos, el oso cuenta con 2 riñones que se encargan de producir orina. Esta es concentrada, se compone por urea, exceso de sales y bicarbonato. Además, presentan los uretes que conducen la orina hacia la vejiga que almacena la orina y la uretra que se encarga de conducir la orina hacia el exterior. Y como podemos ver en la imagen, el riñón presenta 2 regiones, el córtex o la corteza, que es la parte externa, y la médula renal, que es la parte interna. En ellas se distribuyen las nefronas, que son elementos filtradores selectivos que regulan la composición de la sangre y excretan los desechos. En la nefrona, la preorina, compuesta por agua, se forma por filtración en los glomérulos, que son vasos sanguíneos de tipo capilar, y en la cápsula de Bowman, que encapsula al glomérulo. Posteriormente es depositada en el tubo renal y se presenta un movimiento de los iones de cloro y sodio por transporte activo debido a la condición isotónica y del agua por transporte pasivo. Sí, André. Asimismo, la concentración empieza a aumentar en la rama descendente del asa de Henle debido al movimiento de agua y se genera una condición hipertónica. En la porción delgada del asa de Henle hay movimiento de sal por difusión debido a esta condición. Se mueven sales hacia el interior y se va eliminando el exceso de sal, la cual es fundamental para metabolizar el agua. Sí, después se presenta el movimiento de urea por difusión, en el cual esto sale de los tejidos y se lleva al tubo renal, donde se empieza a mover el nitrógeno en forma de urea para eliminarlo. Asimismo, en la porción gruesa se presenta un transporte activo de sodio y cloro. A medida que se va ascendiendo, se reducen las unidades osmóticas, permitiendo el movimiento de iones. En el tubo distal se presenta una condición hipertónica y se sigue moviendo agua hasta llegar al tubo colector, donde continúa la pérdida de agua de la preorina, pero incrementa en los tejidos. Y por último, la orina resultante es eliminada por la uretra. Un dato adicional es que el oso gana electrolitos por alimento y pierde agua por su piel, según la temperatura del entorno, para regular su temperatura corporal, por lo que es un organismo endotermo, es decir, que regula su propia temperatura. ¿Alguna tiene información sobre el sistema circulatorio? Sí, este se encarga del transporte de oxígeno, nutrientes y desechos metabólicos como el CO2. Los osos de anteojos presentan un sistema circulatorio vascular doble, completo y cerrado. Es completo ya que la sangre rica en O2 nunca se mezcla con la sangre pobre en O2, y es cerrado puesto que cuenta con una serie de vasos sanguíneos de los cuales la sangre nunca sale, porque en los tejidos y músculos hay una serie de capilares conformados por endotelio, los cuales pueden difundir con gran facilidad los nutrientes sin tener que verter la sangre hacia afuera. Además, los osos presentan un corazón tetracameral completamente separado gracias a un tabique bien desarrollado. Existen 2 circuitos, de tal manera que la sangre pasa 2 veces por el corazón en cada vuelta. El primero es el circuito menor o pulmonar, que lleva la sangre del corazón desde el ventrículo derecho y las arterias pulmonares a los pulmones. La sangre se oxigena y vuelve por las venas pulmonares al artículo izquierdo del corazón. El segundo es el circuito mayor, que lleva la sangre desde el ventrículo izquierdo por la arteria aorta y llega a las células de todos los órganos, donde después los capilares cede el oxígeno y recoge los desechos. Los capilares se reúnen en vénulas y luego en venas que devuelven la sangre por las venas cavas a la artícula derecha del corazón. ¿Alguna sabe sobre la sangre de manera más específica? Sí, la sangre se carga de nutrientes en el hígado,
luego de pasar por el tubo digestivo y se carga de oxígeno en los alvéolos pulmonares. Ahora que hablamos de la sangre, ¿por qué no hablamos de otra parte del sistema circulatorio? El sistema linfático. Sí, yo sé de él. El sistema linfático, como dijiste, es parte del sistema circulatorio del oso. El fluido dentro del sistema se llama linfa y es similar al plasma de la sangre, pero sin las proteínas plasmáticas. La linfa contiene, además, más linfocitos que los presentes en la sangre. Además está compuesto de vasos linfáticos y tejido linfoide, el cual se ubica en todas las regiones del cuerpo menos en el sistema nervioso central y en la médula ósea. Sus funciones son regresar el fluido excesivo de los tejidos que se ha filtrado desde los capilares a la sangre circulante, remover bacterias y otros cuerpos extraños, producir linfocitos que a su vez producen anticuerpos, por lo que este sistema se considera parte del sistema inmunológico. Sí, de este sistema me sé las partes más importantes que serían los ganglios y el vaso. Ambos cumplen funciones de defensa contra patógenos, removiendo cuerpos extraños y produciendo linfocitos. ¡Wow! Sabes mucho, pero ¿sabes tanto como yo del sistema digestivo? Mentiras. Pero igual vengan y les cuento, los osos son omnívoros, lo que implica que tengan una adaptación en cuanto a sistemas digestivos relativamente poco especializados, similares a los de los carnívoros. La principal diferencia es que los osos tienen un tracto digestivo alargado, que es una adaptación que permite a los osos una digestión de la vegetación más eficiente que los carnívoros. También se cree que la forma de barril del cuerpo del oso es una indicación de un intestino largo. Los diferentes alimentos tardan diferentes cantidades de tiempo en pasar por el cuerpo. Las semillas de baya pasan intactas y pueden germinar, lo que convierte a los osos en excelentes dispersores de semillas. Los nutrientes también se devuelven al medio ambiente cuando las heces se descomponen, lo cual hace que los osos sean muy importantes para la salud del medio ambiente. Ahora pasemos a hablar de endocrino. ¿Qué encontraron? El sistema endocrino es un sistema regulador que junto con el sistema nervioso y el reproductor regulan las funciones corporales en un organismo, requiriendo de la acción integrada y armónica de los sistemas nervioso y endocrino. Este está integrado por una serie de estructuras llamadas glándulas que producen hormonas que se convierten en sustancias reguladoras. Hay dos tipos de glándulas, las glándulas exocrinas, las cuales vierten su contenido al exterior del cuerpo y tienen conductos que les permiten llevar ese contenido hacia el exterior. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, lagrimales, salivales, mamarias, etc. Y por otro lado, las glándulas endocrinas, las cuales vierten su contenido al interior del cuerpo y no tienen un conducto secretor. Por ejemplo, la glándula pituitaria, tiroides, suprarrenales, pineal, etc. Pero siendo más concretas, la glándula tiroides, por ejemplo, produce las hormonas T3 y T4 que regulan la tasa metabólica. Las glándulas suprarrenales están sobre los riñones y producen diferentes tipos de hormonas. Además, el páncreas produce insulina y glucagón, donde la primera hormona regula los niveles de glucosa en la sangre y la segunda los aumenta. Y Pau, aclarando lo que son las hormonas, estas son mensajeros químicos involucrados en la regulación y coordinación de las funciones celulares y corporales. Pero bueno, amigas, fue interesante investigar y conocer sobre el oso de anteojos. Espero que sigamos conociendo la fauna nacional. Ok, Lau, bye. Hello, nos vemos.